Hola, bienvenidos a mi canal. Como sabéis, soy Julius. Si aún eres nuevo y quieres formar parte de este canal top, os invito a que os suscribas, toquen la campana y asimismo le den like y compartan el vídeo. El día de hoy os voy a hablar sobre el asilo político en España. ¿Quiénes pueden solicitar el asilo? Pues las personas que han sido perseguidas o amenazadas en su país de origen por situaciones como, por ejemplo, raza, orientación sexual, religión, ideas políticas, y asimismo su país se encuentra en conflictos bélicos y que pues no pueden regresar a su país ya que temen por su vida. ¿Cuál es el plazo legal para solicitarlo? Dentro de los 30 días hábiles. Cabe indicaros que la figura de asilo político y la protección internacional son figuras muy distintas, ¿vale? Que puedo tramitarlo, el asilo político, estando en mi país de origen. Pues lamentablemente os tengo que decir que no. Tienes que estar en territorio español, ¿vale? ¿Dónde se solicita el asilo? Pues en las oficinas de asilo y refugio, asimismo en cualquier oficina de extranjeros y en las comisarías autorizadas. Ahora, ¿lo puedo tramitar solo o necesito la asesoría de un abogado? Pues hombre, si tienes conocimiento del tema y estás empalmado, lo puedes realizar solo, pero si no controlas el tema, os recomiendo que mejor pues contraten la asesoría legal de un abogado. Vale. Los principales derechos que tienen los solicitantes de asilo es a la suspensión de cualquier proceso de devolución, extradición, salvo en los supuestos de una orden europea de detención o entrega. Asimismo, que se comunique al Alto Comisionado de las Naciones Unidas del Refugiado la solicitud presentada, a disponer de un abogado, de un intérprete, a una atención sanitaria, a conocer el contenido de su expediente en cualquier momento y asimismo que se identifique al solicitante de asilo. ¿Cuáles son los deberes? Pues a colaborar plenamente con las autoridades españolas para la identificación de sus datos y siempre diciendo la verdad. Además de entregar todo el material que sirva de apoyo para su expediente. A comparecer en los momentos o en los plazos establecidos por las autoridades pertinentes para la renovación de documentos y asimismo para la entrega de los mismos. Proporcionar en cualquier momento el cambio de domicilio y por último proporcionar huellas dactilares. ¿Cuál es el plazo para la confirmación a trámite o denegación? Son 30 días hábiles. En la actualidad suele excederse más de 6 meses debido a que el sistema está colapsado. ¿Cuáles son los requisitos? Principalmente son dos: el pasaporte y una foto tamaño carnet con fondo blanco. A continuación os voy a explicar cómo es la solicitud de asilo en Madrid. El solicitante acude a una comisaría o a una oficina de extranjería, indica de que va a solicitar asilo. La persona encargada te va a pedir el pasaporte y la foto. Te tomará todos tus datos y enseguida te dará de alta en el sistema de asilo. El mismo día te van a asignar una cita interna para dentro de 10 a 15 días aproximadamente. La segunda fase vendría a ser la entrevista de asilo propiamente dicha. Os recomiendo que es el mejor momento para poder presentar todo el material probatorio. Asimismo, te van a formular preguntas como: ¿has solicitado asilo en otros países? ¿Por qué condición solicitas asilo político? ¿Por qué has elegido España para solicitar asilo político? ¿Tienes familiares en España? ¿Cómo te sustentas? ¿Temes por tu vida? ¿Piensas regresar a tu país? ¿Más adelante te gustaría traer a alguno de tus familiares? ¿Has sido perseguido o amenazado por tu condición sexual, raza, ideas políticas? ¿Cómo te enteraste del asilo? Y muchas preguntas más. Terminada la entrevista, te van a asignar un NIE provisional, que no implica permiso de residencia ni de trabajo. El modelo es este, como veis, el cual esta tarjeta de resguardo tiene validez para 6 meses. Pasados los 6 meses, tendrías que entrar por internet a sacar una cita, ¿vale? Para dicha renovación de dicho documento.
El modelo es este, de la cita. Entonces, ya vendría a ser la tercera fase en donde se pueden dar dos cosas. Admiten a trámite tu solicitud de asilo o el mismo día te entregan una resolución de denegación de asilo. Si se da el primer supuesto, pues enhorabuena, te entregarán una tarjeta roja, el cual tiene permiso de trabajo temporal y tendrías que renovarlo cada 6 meses. Lo restrictivo de esta tarjeta es que te limita y no puedes hacer cruces de fronteras. Pero si no es tu caso y te entregan una resolución de denegación, pues tienes dos opciones: tramitar un recurso de reposición o tramitar un recurso de contencioso judicial. Ambos te permiten ganar tiempo y poder vivir, pues residir legalmente en España hasta que se resuelva tu caso. Va a depender mucho cuánto tiempo lleves de residencia legal. Luego, ¿qué trámites tendría que realizar? Pues solicitar el número de seguridad social en la Tesorería General de la Seguridad Social, adjuntando la tarjeta roja que autoriza a trabajar y llenando el formulario T1 de asignación de número de seguridad social. Te tomarán tus datos, te darán de alta en el sistema y el mismo día te entregarán este formulario de número de seguridad social, como veis. Luego, lo que te recomiendo es de que acudas a una oficina de empleo y solicites una demanda de empleo propiamente dicha. Lleves toda la documentación correspondiente. Si es así, te darán de alta en el sistema y por último te entregarán el modelo de tu demanda de empleo. Luego, pues es ahí donde ya puedes suscribir un contrato de trabajo. Te quedaría lo mínimo de llevar el contrato de trabajo, la tarjeta roja que autoriza a trabajar a la entidad bancaria y solicitar la apertura de una cuenta. Y más adelante tendrías que renovar tu tarjeta roja por cada 6 meses. Espero os haya gustado este vídeo y si es así, no olvides, os dejo el link en la parte de abajo, suscríbete, dale like y comparte el vídeo.